¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a alabarle a Dios. Cante. Tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Sí, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Por eso te decimos gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Dígale, gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Cante. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Sí, fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Por eso te cantamos. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, que le entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario, para que tú y yo seamos libres, libres para cantar en esta tarde preciosa. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin
Y terminamos diciendo: gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Aleluya. Digno eres, Jesús. Te alabamos con gozo y alegría. Como dice tu palabra, Señor, aclama con gozo y alegría a toda la tierra. Amén y amén. Dios te bendiga. Bienvenido a una nueva reunión virtual. Qué bueno que puedas estar una vez más junto a nosotros. Quería comenzar leyéndote una palabra que se encuentra en 2 Corintios 5, versículo 20. Y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si lo leemos en otra versión, dice: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes, escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. No es casualidad de que vos estés viendo esta reunión, no es casualidad de que te hayan invitado. ¿Cuántas personas no necesitamos hoy en día acercarnos a Dios, reconciliarnos, arrepentirnos, humillarnos? Y qué bueno que tengamos esa oportunidad que Dios nos da como hijos de Dios, llevar su palabra a aquellos que necesitan eso. Así que te invito a que juntos podamos cada día buscar más de Él, cada día más acercarnos a Él, porque es lindo poder estar junto a Dios. Así que te invito a que juntos podamos estar compartiendo hermosos momentos junto a Dios. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. Claro que sí. En mi pecado tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Vamos. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Aleluya. Celebramos tu amor, Señor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, aleluya, tu amor es eterno, claro que sí, tu amor es perfecto, alabaré, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Aleluya.
Qué lindo es alabarte, Señor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, dígalo conmigo. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, y celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor. Aleluya. Celebraré tu celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Claro que sí. Celebraré tu gracia inmerecida. Yo celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebramos tu amor, Señor, porque tú nos diste vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. En este tiempo, que este mes es el mes de la Biblia, quisiera compartir unos versículos con ustedes y espero que sea de bendición como ha sido para mí. El primer versículo vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 1, y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una pregunta que muchos se hacen o nos hacen cuando hemos tenido una conversación con alguien que no ha conocido a Dios. ¿Cómo se hace para tener fe? Nosotros vemos lo que conocemos la Biblia. En el Antiguo Testamento hubo hombres de gran fe, empezando por Abraham, Moisés y los profetas, pero ellos tenían una diferencia con el resto del pueblo. Ellos tenían una comunicación directa con Dios. Y en el versículo 10 de Romanos, verso 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que en aquellos tiempos los hombres tenían una comunicación directa con Dios. Porque hoy le preguntamos a cualquier persona si creen, y todos creen en Dios en algunas cosas. Pero una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Yo puedo creer porque veo un milagro como sucedía cuando estaba Jesús. Yo puedo creer porque veo una manifestación en mi vida. Puedo creer, pero de ahí a tener fe hay una diferencia. Los hombres de aquellos tiempos habrán tenido una comunicación directa con Dios. Moisés, la primera comunicación que tuvo con Dios fue con la zarza ardiente. Y así sucesivamente, todos los hombres que en aquellos tiempos predicaban y hablaban, era porque ellos tenían una relación directa con Dios y eran los únicos. El resto del pueblo no podía tener fe, creían en los milagros que hacía Dios cuando los sacó de Egipto. Creían porque veían las cosas que hacían, pero no tener una comunicación directa con Dios, no podían tener fe. Ahora, qué diferente es este tiempo. Fíjense lo que hemos leído, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hoy
Tal vez no tenemos una comunicación directa como tenían aquellos hombres, pero tenemos algo que nos dejaron, que es la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Es la palabra de Dios escrita hace muchos años. Pero al leer esta Biblia, estamos oyendo la palabra de Dios. Y si nosotros hablamos lo que dice la Biblia, estamos transmitiendo la voz de Dios a aquel que no tiene fe. Si nosotros predicamos lo que dice la Biblia, le estamos transmitiendo lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. Por eso es tan necesario poder usar la palabra de Dios para poder predicar. No solo bastan los testimonios, no solo basta lo que Dios puede hacer en cada persona, sino es que inculcarle que la fe va a venir por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Como sabemos, nuestro hermano Samaniego recién acaba de compartir por el mes de la Biblia, pero también en septiembre, precisamente hoy, los terceros domingos de cada mes, se celebra el Día del Pastor. Y esta también es una sorpresa para ellos. Queríamos desearle, primero de todo, feliz día. Los amamos en el Señor y esta, bueno, es una pequeña sorpresa para ustedes. Sabemos que como en nuestras reuniones normales, como congregación, estamos orando por ustedes y seguramente recibirían ustedes nuestro abrazo en este día especial, pero hoy no lo podemos hacer y queríamos honrarlos de esta manera, orando por ustedes. Pero antes de todo esto, quería compartir una palabra que se encontraba en 3 de Juan 1 y dice: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué palabras hermosas dedicaba Juan a este hermano. Y saber que esta tarde queremos que estas palabras sean de nosotros hacia ustedes. Realmente deseamos que el Señor los siga bendiciendo, que prospere su alma, que los prospere en todos los aspectos de su vida, que bendiga a su familia y que aún los siga fortaleciendo por todo lo que viene y aún por todo lo que estamos viviendo. Así que, ¿qué tal que si como congregación ahí donde estás, inclinas tus ojos y oramos por nuestros pastores y por los pastores sí en general? Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día, papá, por cada uno de los pastores, Señor, pero en esta ocasión, Señor, queremos orar por nuestros pastores, Señor, por José Luis, por Cecilia, Señor, que tú los bendigas en gran manera, que tú los fortalezcas, papá, que tú les des esa fuerza, Señor, como el búfalo, Señor. Padre, Señor, que ellos puedan sentirse aún acompañados, Señor, en esta situación tan difícil, Señor. Que tú los sigas preparando, Señor, para los propósitos, Señor, que tú depositaste en sus corazones, Señor. Papá, realmente deseamos, Señor, que en esta noche ellos se sientan amados, Señor, no solo por ti, Señor, sino por la congregación, Señor. Que en esta noche, Señor, levantan, Señor, sus manos al cielo, orando, papá, por nuestros pastores, Señor, aquellos a quien tú has designado, Señor, para este rebaño, papá, para esta congregación, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y que tú puedas darle ese abrazo, Señor, que quizás nosotros no se lo podemos dar, Señor, y que ellos puedan sentir, Señor, en su corazón ese amor, papá. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice su familia, Señor, papá, y que también, Señor, los prepare, Señor. Sabemos que como, Señor, familia, teniendo nuestros papás pastores, Señor, quizás se puede complicar un poco, Señor, pero que tú los bendigas, Señor, también a ellos, papá. Oramos por sus hijas, Señor, y por sus hijos. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y seguir disfrutando de esta reunión. Gloria a Dios. Te invito ahí desde casa a adorar a Dios. Es hermoso adorar a Dios. Cante con nosotros. Siento la unción
en este lugar, siento el poder de tu majestad, siento el poder de tu majestad, siento la unción y siento la unción. Alábele en este lugar. Sí, Señor, siento el poder de tu majestad, Señor, de tu majestad. Alábele, Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí. Claro que sí, aleluya, alábele. Señor, estás aquí restaurándome. Restaura, Señor. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Yo sé que estás aquí. Alábele si puede. Gloria. En este lugar siento el poder de tu majestad. Dígale a él: poder de tu majestad, de tu majestad. Siento la unción, cántelo. Siento la unción. Declare en este lugar, ahí donde esté. Siento el poder. Declare: siento el poder de tu majestad, Señor. Cántele. Aleluya, te adoramos, Dios. Dígale: Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanándome. Dele gloria, dele gracias. Él sana, Él salva. Alábele si puede, Señor. Señor, estás aquí restaurándome. Sí, Jesús. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Cántele al Señor. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí, declaro, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí. Cántelo por última vez. Señor, estás aquí. Restaura tu pueblo, Jesús. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí. Sana, Padre, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí. Dale gracias si puedes, si estás vivo, si estás sano. Dale gracias. Amén, amén. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por poder compartir su palabra. Y quería en este día poder invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, y que podamos compartir juntos esta palabra que el Señor ponía en mi corazón. Y la verdad que quiero compartirla con vos, así que busca en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová
a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vos sabés que esta es una hermosa palabra en la que muchas veces hemos oído y conocemos. Para muchos de nosotros es familiar escuchar la historia de Jonás. De hecho, en la escuelita bíblica generalmente a los niños, junto con el amor de Dios y varias historias, como por ejemplo la de Sansón, se le cuenta la historia de Jonás y de ese hombre que pasó grandes peripecias en este relato bíblico, y es una historia para nosotros los cristianos que ya hemos oído en varias ocasiones. Pero déjame poner un poco en contexto esta palabra. Vos sabés que esto sucedió aproximadamente 780 años antes de Cristo. En Israel estaba reinando un rey llamado Jeroboam II. Fue un reinado de mediana paz, por decirlo así. Algunos imperios habían estado un poco más debilitados por problemas internos, como es el imperio asirio. También Israel había gozado, como decía, de un bienestar económico, por decirlo de cierta manera, pero como siempre contaba con esa deficiencia espiritual. Cuando parecía que todo, entre comillas, estaba bien, siempre había cosas espiritualmente que el pueblo dejaba de lado, como por ejemplo, se olvidaban del Señor, se olvidaban de sus mandamientos, de su palabra, y este tiempo no era diferente a ese. Es un tiempo en el que varia cantidad de profetas salían por el pueblo y pregonaban que el Señor traería juicio si el pueblo no se arrepentía de sus pecados. Ahora, quiero decirte que en este momento Jonás fue contemporáneo del profeta Amós, pero tenemos una particularidad aquí con el profeta Jonás. ¿Cuál es esa particularidad? De que Jonás fue a pregonar a una ciudad extranjera. Nosotros vemos en el versículo 1 que dice que vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Ahora quiero decirte que Nínive no era una ciudad de los condominios del pueblo judío. Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio es conocido por su fortaleza. Una de las cuestiones que nosotros vemos en base al imperio asirio es que constantemente siempre había guerras con los asirios, siempre había problemas, conflictos, ellos atacaban, después Israel iba y peleaba, y así vamos a ver en varias ocasiones cómo entra y sale de escena el imperio asirio en la Biblia. En este tiempo, sabes que el imperio asirio era conocido por su fortaleza, por la maldad y la crueldad de sus ejércitos, de la crueldad y la maldad de los hombres que habitaban allí, en Asiria. La capital del imperio asirio era Nínive, y se calcula que aproximadamente vivían en ese tiempo unas 175.000 personas. Pero se cree que en esta capital había llegado a vivir muchísima gente más en el momento de su mayor apogeo. Sabes que, como te decía, la palabra vino a Jonás, pero la característica que presenta este mensaje es que Jonás no iba a ir a predicarle a su pueblo, al pueblo judío, por decirlo de cierta manera. Jonás iba a ir a predicar fuera de la nación de Israel. Tenía que ir a Siria, a ese pueblo de Nínive, a esa capital de Nínive. Y el Señor empieza a darle su comisión como profeta. Lo primero que podemos decir, que dice la palabra en el versículo 1,
dice, vino palabra de Jehová. Y quería tomar como un paréntesis aquí, porque la palabra viene a los profetas. En estos tiempos la palabra venía a los profetas y nosotros vamos a encontrar una y otra vez cuando el Señor habla y dice, ve, y Jehová dice, ve a tal ciudad y di que Jehová dice esto, que Jehová anuncia lo otro. Tanto sea juicio como sea restauración, como sea un mensaje de arrepentimiento. Siempre la palabra que los profetas hablaban era una palabra que era inspirada por Dios, hablada por Dios. Los profetas no profetizaban de su propio pensamiento, de su propio corazón. Sí, había falsos profetas en el pueblo y de eso también habla la Biblia, pero no vamos a hablar en este momento de eso. Había falsos profetas que hablaban de su propio corazón y está amonestado claramente en los profetas también del Antiguo Testamento como Jeremías, por ejemplo. Hay un capítulo entero prácticamente en el que habla y muestra cómo vivían los hombres de Israel en aquellos tiempos y cómo los profetas decían, bueno, juicio no va a venir porque Dios está con nosotros. Pero bueno, vamos a dejarlo para otra ocasión. Y decirte que la palabra, siempre que vino a los hombres, vino de parte del Señor. No fue una palabra buscada por ellos, no fueron ellos que decían, bueno, Señor, quiero ir a profetizar a tal lado. No, el Señor traía una palabra. Y la palabra que el Señor traía a los profetas generalmente siempre era una palabra dura, una palabra que traía un mensaje para una ciudad específica, para una persona específica. Pero la palabra nunca fue buscada por voluntad humana. Ahora, vamos a leer como un paréntesis, como para cerrar esta idea. Segunda de Pedro capítulo 1, 20-21 dice así, no hace falta que lo busques, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces sabemos nosotros en este momento, en esta palabra que estamos leyendo, que es palabra de Dios y que es inspirada completamente por el Espíritu Santo. Ahora, Jehová, el Señor, le encomienda una misión a este Jonás, a este profeta Jonás. Y lo que le dice en el versículo 2, dice, capítulo 1, versículo 2, le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, el profeta debía cumplir con esta comisión que el Señor le había dado. ¿Cuál era? Levántate, está claro, levántate, ve y pregona. Ahora, el mensaje que el profeta iba a traer no era un mensaje bello, no era un mensaje tal vez fácil de decir, no era un mensaje que cualquiera de nosotros podía decir, ah, bueno, pero esto, ¿qué tipo de palabra es? No es una palabra alentadora, no es una palabra que pueda ser bien escuchada o bien recibida tal vez. Esa era la comisión de Dios para Jonás. Asimismo lo ha sido para los profetas en el Antiguo Testamento. El profeta debía cumplir con ese propósito para el cual fue llamado. Ir, levantarse y anunciar a la ciudad de Nínive. Ahora, hay dos puntos que quiero que podamos ver acá, que son muy importantes. Uno, así como Dios lo manda a Jonás a predicar, Jonás hay dos cuestiones por las cuales no quiere ir. De hecho, vemos en los versículos siguientes que dice que Jonás toma una barca y se va de la presencia de Jehová. Él quiere huir. En vez de ir a Nínive, él decide ir a Tarsis. Ahora, ¿por qué Jonás se quiere ir a Tarsis? ¿Y por qué Jonás quiere huir de la presencia de Jehová? Y esto, la verdad que va a traer mucha claridad a lo que es la historia de Jonás. Punto número 1. Él conocía a los ninivitas, él conocía al imperio asirio.
El imperio asirio, como mencioné un poquito más atrás, hablaba y decía que este era un imperio duro, un imperio malo, un imperio asesino, un imperio que mataba y no dejaba víctimas, o sea, dejaba todas víctimas y no dejaba uno vivo. Era un pueblo que entraba en las aldeas, en las ciudades y arrasaba con todo. Por eso es que Jonás dice, yo no quiero ir a Nínive. Jonás está sintiendo en su corazón que en la que entre en la ciudad de Nínive, probablemente no saliera con vida. Ese era uno de los motivos por los cuales Jonás no quería ir a Nínive. Pero hay un motivo aún mucho mayor que este primero, que es el motivo número 2. Jonás, al conocer, como dijimos, este imperio y conocía la maldad de ellos, Jonás quería que el juicio de Dios cayera sobre los ninivitas. Y te preguntarás, ¿pero qué? Exactamente. Jonás quería que el juicio de Dios cayera sobre esa ciudad, por su maldad, por su impiedad, por todo lo que ya habíamos nombrado, porque era un constante enemigo de Israel. Ahora, te pido que busques en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Y la palabra del Señor dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo. Y acá estamos adelantando varios capítulos, pero quiero que veas en qué está fundada este punto que te estoy dando. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, dice, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Lo que estaba queriendo Jonás cuando dice estas palabras era que todo el juicio de Dios, todo el peso del juicio de Dios cayera por sobre los ciudadanos de Asiria, los ciudadanos de la ciudad de Tarsis. Ahora, mire qué sentimiento que tenía este profeta. Qué tremendo, ¿no? A mí me dejaba pensando el sentimiento que muchas veces se genera en algunas personas. Incluso a veces muchos cristianos que dicen que amamos a Dios, pero no extendemos nuestra mano a aquellos que también están perdidos y decían, no, pero este se merece la ira del Señor, este no cambia más, este merece lo que tiene, cuando realmente no es así. Y vamos a ir viendo un poco más adelante algunas cuestiones que nos van a ir aclarando este panorama. Como un punto importante también de este libro de Jonás, que quiero remarcar, es que Dios tenía propósitos con esta ciudad. Dios quería que toda esta ciudad se volviera a Él. Dios quería hallar en el imperio asirio el arrepentimiento. Por eso es que estaba enviando a Jonás a pregonar esta noticia, y que ya veremos cuál es la noticia. La noticia era que, primero, en el versículo 2 dice, ve y pregona a aquella gran ciudad, pregona contra ella, dice, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad del imperio asirio había llegado delante de la presencia de Jehová. Y yo no sé cómo será esto, pero lo que yo imagino es que es una maldad en extremo. Es una maldad que el Señor ya no puede soportar. Es una maldad que está llegando delante de su presencia y que está trayendo fastidio delante de la presencia de Dios. Y como Dios es un Dios santo, un Dios que, dice su palabra, está irado con el impío, seguramente esta ciudad había llegado al colmo de la impiedad. Asimismo como llegó, me viene a memoria, en los tiempos de Noé, la maldad de los hombres. En aquel tiempo dice que la palabra que había llegado hasta los cielos, por decirlo así, la maldad de los hombres. Y había sido mucha. Y prácticamente no había hombres
que pudieran ser salvados en aquellos tiempos. Mire, porque solamente se salvaron en el tiempo de Noé 8 personas. Ahora en el capítulo 3 del mismo libro de Jonás, dice capítulo 3, versículo 2, para respaldar estos versículos que dimos del capítulo 1, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Capítulo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así como suena. Ese era el mensaje que tenía que dar el profeta Jonás, y por eso en estos tiempos él huía. Por eso en estos tiempos él había decidido y había propuesto en su corazón alejarse de la presencia de Jehová. Porque una, no quería llevar este mensaje de juicio delante de los asirios, y otra, porque como leímos en el capítulo 4, él sentía en su corazón que este Dios es un Dios perdonador, un Dios que hace misericordia. Y él no quería que esta misericordia cayera sobre Asiria, sobre este imperio tan maligno delante de sus ojos. Entonces, Jonás, vamos a acelerar un poco la historia, y dice que Jonás empieza a huir de la presencia de Jehová, llega a un barco, lo toma, se sube, y ese barco empieza a dirigirse hacia la ciudad de Tarsis. Pero en medio de esta oleada se desata una tormenta en el medio del océano, una tormenta tan fuerte que los mismos tripulantes no podían comprender de dónde venía o por qué se había desatado. Llega un momento que los mismos tripulantes empiezan a echar suerte y decir: bueno, ¿qué está pasando? Algún Dios está irado, algún Dios está enojado, y la furia de ese Dios está sobre nosotros en este tiempo. Vos sabés que en un momento los tripulantes empiezan a tirar todas las cosas pesadas que llevaban, porque la tormenta era tan fuerte que estaban empezando a alivianar el peso para que la nave no se hundiera, porque estaba a punto de partirse, dice la palabra del Señor. Pero ¿sabés cuál era la actitud del profeta Jonás en estos tiempos? Mientras la tormenta golpeaba, mientras la tormenta azotaba esa barca, Jonás había ido a acostar y estaba como muy tranquilo, y de repente vienen los tripulantes de esa nave, los que estaban allí también con él, y le dicen: pero ¿cómo vos estás así tan tranquilo? ¿Qué está pasando con vos? Resumiendo, dice que los tripulantes echan suertes para ver por causa de quién era que estaba viniendo esta tormenta, porque ellos empezaban a orar y a clamar a sus dioses, pero ninguno respondía. ¿Sabe que cómo es la mano de Dios? Que aún los incrédulos, cuando echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás. Este era un mensaje claro de que esta tormenta, de lo que estaba sucediendo, venía de parte de Dios. Y estos hombres que están en la barca se acercan a Jonás y le dicen: Jonás, decinos de dónde venís, quién sos, cuál es tu pueblo. Entonces ahí Jonás confiesa y dice: yo soy del pueblo de Israel, yo soy hebreo, dice él. Y automáticamente sigue más adelante y dice que ellos reconocieron el poder de Dios, porque Jonás dice: mi Dios es el que creó los cielos y la tierra y los mares y lo que en ellos hay. Entonces entendían de que la furia de este mar, la furia de estos vientos, venían por causa de Jonás. Ellos no quisieron tirarlo al agua como muchas veces decimos: bueno, fue tan simple. No, porque dice el relato que en un momento quisieron llevar la barca a tierra, pero al ver que no podían, ahí Jonás dijo: bueno, tírenme, porque yo sé que esto viene por mi causa. Es ahí cuando Jonás es echado al mar y la tormenta fue calmada. Entonces automáticamente aquellos hombres que estaban allí con él clamaron a Dios y dijeron: tú eres verdaderamente el Dios creador, el Dios verdadero. También había preparado, por otra parte, paralelamente a esta historia, un pez que tragara a Jonás, en el cual iba a estar por 3 días y 3 noches dentro de ese pez. Hasta un punto en el que Jonás, entender que ya no tenía más vida estando en el medio del mar, que ya no le quedaban más esperanzas, y encima haber sido tragado con un pez, ¿qué podía esperar de él?
Pero sin embargo, Jonás, en su desobediencia, en el desoír al Señor, lo que hizo fue clamar a Dios, pedirle perdón, y en el capítulo número 2 podemos leer la oración de Jonás, en la cual en este momento no vamos a entrar, pero algunas de sus palabras en el capítulo 2, versículo 8, el versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y haciendo otro paréntesis, quiero decirte que acá, en esta oración de Jonás y en lo que cuenta esta historia, también podemos encontrar una figura de Cristo y de su resurrección. Asimismo, también Cristo cita a Jonás en su predicación. Pero si el Señor lo permite, lo veremos un poquito más adelante. Ahora, esto era lo que estaba sucediendo con Jonás. ¿Sabes lo que sucede? El Señor envía al pez y vomita a Jonás en tierra. Vomita a Jonás en tierra. Y digo, qué tremendo esta historia. Cómo vienen dándose los sucesos y tuve que achicarla y reducirla lo más que pude. Ahora, así como Jonás huía de la presencia de Jehová para no dar ese mensaje, entiendo que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, asimismo como los hebreos eran hijos de Dios, no habían dado el mensaje a los gentiles, ni muchas veces nosotros los damos y huimos de la palabra de Jehová. Quiero decirte algo, que si la palabra dice, el Señor dice que juicio viene, anuncia que juicio viene. Si la palabra del Señor dice que algo es pecado, anuncia que es pecado, porque ese es el mensaje fiel del Evangelio y de la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, me gustaría que nosotros podamos ver algo que me daba el Señor mientras estudiaba el libro de Jonás. Y quería que podamos comparar unas similitudes que he encontrado en el mensaje que Jonás debía llevar delante del pueblo de Nínive, delante de la ciudad de Asiria. Y si estás tomando notas, sería bueno que tal vez puedas anotar estos puntos o memorizarlo, recordarlo o atesorarlo en tu corazón. En el punto número 1, quiero decirte que el Señor es quien envía. El Señor es quien envía. En el capítulo 1, como leíamos, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. El Señor, como hablábamos antes, tiene un mensaje. Hay algo que el Señor quiere decir, que quiere anunciar, y es necesario que vos y yo, así como el profeta Jonás, podamos hacerlo, podamos ponerlo por obra. En el capítulo 1, Jonás decidió, después de que Dios le da la orden, desobedecer, desoír su palabra e irse. En el capítulo 2, Jonás ora, se arrepiente después de haber sido devorado por el pez, tragado por el pez, en verdad, tragado por el pez, se arrepiente y aparece en tierra. Entonces nuevamente en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, vino palabra de Jehová por segunda vez. Ahora, veamos cuáles son las similitudes con el Nuevo Testamento. Aquí en el libro de Jonás, Dios manda. Ahora, veamos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 solamente. Dice así, y Jesús se acercó, estaba hablando con sus discípulos antes de ascender a los cielos, y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero decirte que nosotros, al igual que Jonás, tenemos una comisión que cumplir. Jonás había sido enviado por Dios a predicar a esa ciudad de Nínive. Ahora, el Señor Jesucristo en su potestad, sabemos que es Dios, sabemos que Él tiene toda potestad, toda autoridad, todo poder y todo dominio, en el cual
en un tiempo no muy lejano seguramente. Dice su palabra que toda rodilla se doblará y confesará que Señor Jesucristo es Señor. Es el Señor. Asimismo, punto número 1, el mensaje fue dado por Dios a Jonás. En este tiempo, en la autoridad de Cristo también nos deja esa comisión. Toda autoridad me es dada. Y lo que estoy hablando, dice Jesús, es autoridad. Lo que estoy hablando es poder. Lo que estoy hablando deben cumplirlo. Punto número 2. Punto número 1, el Señor es quien envía. Punto número 2. Levántate, ve y pregona. Levántate, ve y pregona. Eso lo podemos encontrar en Jonás capítulo 1, versículo 2 y en el capítulo 3, versículo 2. Jonás, vino palabra por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya lo hemos leído. Ahora, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos. Y aquí está lo que en el Nuevo Testamento se conoce como la Gran Comisión. Pero no podemos dejar, como leíamos antes de leer el versículo 18. ¿Por qué? Porque el que está mandando es Dios mismo. Así como Jonás fue enviado por Dios, nosotros somos enviados por Cristo. El Señor envió a Jonás y le dijo: levántate, ve y pregona. El Señor Jesucristo dice en estos tiempos: por tanto, id y haced discípulos. Ambos están en imperativo. Es una orden del Señor. El Señor le dijo a Jonás: levántate, ve a Nínive y pregona. No le dijo: si a vos te parece, andá, fíjate, a ver qué le podés decir. Si tenés ganas en algún momento que te quede libre, date una vuelta por Nínive y mirá, te doy unas palabras y fíjate cómo las decís. No. El Señor le dijo: vos tenés que ir a decir lo que yo te dije. El Señor Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Id. No te pregunta si querés, si podés, si tenés ganas. Él dice: id. Punto número 3. Es necesario que lo hagas. El propósito de Dios es salvar a los pecadores. Punto número 3. Es necesario que lo hagas, porque el propósito de Dios es salvar a los pecadores. Jonás capítulo 3, versículo 3 y versículo 4 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremos, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Después de haber tenido ese encuentro con el Señor, después de haber entendido de que lo que Dios le mandaba no era algo negociable, entendió que tenía que ir a pregonar, que ir a predicar, que ir a hablar, que tenía que decir. ¿Y sabes lo que significa pregonar? Significa hablar en voz alta, hablar en voz fuerte, para que todos alrededor puedan escuchar. Eso era lo que tenía que hacer Jonás, pregonar. En el libro de Mateo capítulo 18 versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y así como la ciudad de Asiria, como la ciudad de Nínive, estaban perdidas en su idolatría, en sus pecados, en su inmoralidad, en sus manos cubiertas de sangre. Asimismo, el Señor envió un profeta para traer salvación, para traer un mensaje de arrepentimiento. ¿Cuál era ese mensaje?
Arrepiéntanse porque el juicio viene, y si no se arrepienten, en 40 días el juicio del Señor caerá sobre esta ciudad y sobre lo que en ellos viven. ¿Sabés qué pasó en la ciudad de Nínive? Nínive se arrepintió. Nínive dejó la idolatría. Nínive dice que escuchó la palabra de Jonás y creyó a Dios. La palabra del Señor dice que Jonás predicó y que la palabra fue oída por los ninivitas. En el capítulo 3, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No le creyeron a Jonás, creyeron el mensaje que Jonás traía, que era un mensaje de destrucción. Ahora usted imagínese la opulencia de esa ciudad, las manos sangrientas de esos hombres. Podría decir, ¿qué Dios puede hacernos daño? Sin embargo, creyeron a Dios. Sin embargo, creyeron a Dios. Dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Aún no solo los hombres de la ciudad, sino mire que a dónde llegó el mensaje. El mensaje llegó al rey. Dice, y llegó la noticia al rey de Nínive. Dice, y se despejó de sus vestidos y se cubrió de cilicio. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio. Y clamen a Dios fuertemente. Esta palabra me impresionaba y decía, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. La rapiña es una palabra que habla de que estos hombres abusaban de su autoridad, de su fuerza y del descuido de las personas para tomar sus posiciones. Sus manos estaban cubiertas de sangre, dice, y de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Qué tremendo. Incrédulos, hombres de gran maldad, creyeron a Dios y dijeron, no sé qué podemos hacer. Pero la cabeza de esa ciudad, que era el rey, así como cada uno de los que vivían allí, dijeron, arrepintámonos, busquemos a Dios. Como te decía, el Señor tiene propósitos. No quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Ahora, quiero que veas en el libro de Romanos, ¿por qué es necesario de que nosotros vayamos a pregonar? ¿Por qué es necesario que nosotros prediquemos a otros? Y no te digo que te pongas en una esquina a gritar, pero sí al prójimo, pero sí a tu compañero, pero sí a tus amigos. Romanos capítulo 10, versículo 12 al 15 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es de todos. Dice, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán, pregunta Pablo, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Qué gran similitud, ¿no? Y voy a dejarlo ahí porque no quiero extenderme tanto en el mensaje, me quedan algunos puntos y quiero que entren todos. Ahora el método que utilizó el Señor con Jonás, pregonar, levantate, hablar, anunciar, como habíamos dicho antes, porque este mensaje puede traer salvación. El método, ¿cuál era? La palabra del Señor, ir y anunciar. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y a esto es a lo que nos manda el Señor. ¿Cuál es el método? El método es la predicación. Punto número 5, el mensaje.
Y en este punto vamos a encontrar algunos subpuntos. El punto A, el juicio. La maldad subió delante de Dios, como había dicho antes. En 40 días sería destruida. Jonás 1, versículo 2, capítulo 3 y versículo 4. Romanos 3, 9 al 11. Mire lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros acaso mejores que el pueblo de Israel? ¿Somos acaso nosotros mejores que el pueblo asirio? Pablo dice, en ninguna manera somos unos mejores que otros, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 9 al 12. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Nosotros nos encontramos en la misma situación que los ninivitas. Nosotros nos encontramos en la misma situación que el imperio asirio, porque su palabra dice que no había justo ni aún uno. Por más que hayas nacido en la casa del Señor, por más que te hayas dicho de que has nacido en cuna cristiana, por decirlo así, el nacer en cuna cristiana no te hace cristiano. El tener tu papá pastor no te hace pastor, no te hace salvo. El tener tu hermano evangelista no te hace salvo de la ira venidera. Si no te arrepentís de tus pecados y yo de los míos, así como lo profetiza la palabra, hay juicio sobre nosotros. Esto es el mensaje. El juicio viene. El juicio está sobre nosotros. Ahora, dice la palabra que creyeron a Dios. Que cuando se dio el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de juicio, estos hombres creyeron a Dios. Y quiero mostrarte en el Nuevo Testamento de que no es algo muy diferente a lo que se predicaba en el Antiguo Testamento, aunque sí hay una gran diferencia, pero ya la veremos más adelante. Dice Hechos 2, 36, 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y les dijo Pedro a los otros apóstoles. Y le dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro estaba acusando a los judíos y a los hombres de aquellos tiempos después de haber crucificado a Jesús y les dijo, fueron ustedes, fueron nuestras maldades, fueron nuestras iniquidades y nuestras transgresiones las que crucificaron a Cristo, pero fueron por sus manos que fue el crucificado y acusado. Fue por nosotros también. Ahora este mensaje, como te decía, tiene una buena noticia. Por eso en el principio al título le puse un mensaje alentador y ya con esto voy a ir cerrando. Vio Dios el arrepentimiento y que se convirtieron de su mal camino, dice el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10. En aquellos días ayunaban, oraban y clamaban, como te decía antes, se preguntaban y decían, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? ¿Cómo lograremos que Dios nos perdone de toda esta nuestra maldad? El Señor en su misericordia dijo y vio el arrepentimiento de este pueblo, y ese pueblo no fue castigado en esos 40 días. Sí, el castigo y el juicio del Señor cayó aproximadamente unos 150 años más adelante, porque nuevamente el pueblo volvió a corromperse. Ahora, la palabra dice que por más que nosotros nos lavemos con jabón, dice Jeremías 2:22, si después usted lo quiere buscar en su casa, dice que por más que te laves con jabón y que te amontones y te refriegues con cepillo, la mancha de nuestro pecado, le decía a Israel, no se irá. Asimismo estaba la mancha de nuestro pecado sobre nuestras vidas. Pero hay una buena nueva de salvación. Dice Lucas 2:10 al 11, cuando aquellos pastores vieron que se le aparecieron unos ángeles, dicen, no temas, porque doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo y el Señor.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1, 2. Mateo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, versículo 14 y 15. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios. ¿Y en qué consiste? Diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Dios se acercó. Arrepentíos y creed en el evangelio. Quiero decirte para terminar, creo que si estos versículos han hablado fuertemente a mi vida, creo que también lo hablarán para la tuya. Acerca del mensaje. No diluyas el mensaje. El mensaje siempre fue arrepentimiento para perdón de pecados. No son tus sueños los que hay que cumplir. No son tus anhelos los que hay que cumplir. No son los anhelos de los demás que el Señor manda a predicar. Manda a predicar el pecado y el arrepentimiento para perdón de esos pecados por la fe en Jesucristo. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio. El evangelio de Dios es este. Arrepentíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Porque el Señor ha pagado precio de sangre por cada uno de nosotros. Por eso, hermano, te invito a que puedas reflexionar en tu corazón. Y así como el profeta Jonás estaba huyendo de su presencia, de la presencia del Señor, así puedas tú dejar de huir y predicar lo que tenés que predicar. Y hablar lo que tengas que hablar, por más que el mensaje parezca duro. ¿Por qué? Porque ese mensaje que parecía duro trajo arrepentimiento, trajo conciencia de pecado a los ninivitas, a los asirios. Y también lo hizo en mi vida y en la vida de muchos que hoy han llegado al evangelio. Que Dios te bendiga, hermano. Qué hermoso mensaje nos dio Dios a través de la vida de Gonzalo. ¿Qué te parece si juntos oramos para terminar esta reunión? Padre, te damos gracias, Señor, porque nos hablaste, Señor, a través de la vida de Gonzalo, Señor. Gracias por su vida, Señor, y que esta palabra, Padre, no quede en la nada, Señor, sino que siga bendiciéndonos a cada una de nuestras vidas. Padre, te pido por aquella persona, Señor, que está viendo esto, Señor, que vos la puedas transformar, Señor, y que puedas seguir bendiciéndolo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por una vez más conectarte junto a nosotros. Y te invitamos a que puedas seguirnos a través de nuestras redes sociales como Fara Castillo en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga.